Iglesias Fernández, soy médico responsable de las unidades de reanimación y posoperatorio del Hospital Central de Asturias y bueno, quería contaros un poco la experiencia de humanización que estamos viviendo actualmente en nuestras unidades. Todo empezó cuando la enfermería empezó a ver que bueno, pues los pacientes estaban tristes porque estaban incomunicados. Nosotros habíamos establecido un programa de información a las familias por las mañanas en las que les contábamos cómo era su estado de salud, pero nos dimos cuenta que se necesitaba algo más, una imagen vale más que 100 palabras. Entonces se empezó con los móviles particulares, muchos enfermeros y enfermeras empezaron a comunicarse con las familias y posteriormente pues, se nos ocurrió la idea de hacerlo extensible a todos los pacientes. De esa manera, pues gracias a la colaboración de donantes anónimos, pues hemos recibido una serie de tablets que hoy en día utilizamos para la comunicación con las familias. Estas tablets fueron también reseteadas y puestas a punto por el Servicio de Informática de Luca con el responsable, el señor Carlos Menéndez, y gracias a toda esta gente que ha trabajado pues, de forma anónima hemos podido establecer contacto y actualmente pues, tenemos 3 tablets en la unidad con las cuales comunicamos diariamente, después de la información de las familias, a todas aquellas familias que quieren, a través de un programa informático que se puede bajar en el móvil y que está disponible en la página web del hospital, en una zona que se llama comunicación con familiares, podemos pues, poner en contacto a las familias con los pacientes. Esto nos ha dado muchas alegrías, ha sido una situación diferente en la unidad, siempre estábamos acostumbrados a la información familiar de cara a cara y esto ha sido pues, un antes y un después. Nos da mucha felicidad, nos da mucha alegría y creo que es un gran trabajo de la enfermería de Luca que ha apostado por este sistema de comunicación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Tona Herrero, soy enfermera que pertenece al servicio de anestesia de Luca y lo que quería era comentar pues una idea que se ha tenido entre un grupo de profesionales en el que se ha visto involucrada la sociedad y es la donación de tablets al hospital para que familias y pacientes se pongan en contacto. He de decir también que casi siempre o casi todos los medios de comunicación se está hablando de pacientes COVID, pero no nos podemos olvidar que existen otros pacientes no infectados que también se han visto arrastrados por esta situación, en que también están viviendo un aislamiento obligado y que son pacientes quirúrgicos, muchos de ellos, también hay médicos, pero muchos quirúrgicos, que es el servicio de lo que llevamos nosotros, y que también pues, es muy importante la relación familia-paciente. Quiero dar las gracias a la sociedad en general asturiana que se han visto, han donado de forma desinteresada. La verdad es que nos hemos visto, bueno, no desbordados, pero impresionados por la actitud y la generosidad de la gente, bien a nivel particular o bien en empresas. Y también decir que no solo ha sido en el Luca, paralelamente otra compañera enfermera de la UCI 1 y 2 pues han puesto en contacto con otras empresas fuera de Oviedo, de Gijón, de Avilés y de la zona del Valle del Nalón, en que hoy por la mañana me han confirmado de que han llegado tablets también a Cabueñes, al Valle del Nalón y llegarán hoy a San Agustín. Dar gracias a la dirección del hospital, porque la verdad es que ha sido un proyecto, hemos entrado como activa, hemos arrasado y con la facilidad que nos han puesto y la rapidez en poner este proyecto en marcha. ¿Sabéis que tuvo el tema este de lo de la donación de las tablets? Sí. Oye, y el tema del programa este famoso, muy bien también por el servicio de informática, que también lo planificó y lo introdujo en la web del hospital, y la verdad es que está bastante bien
organizado, bastante bien. ¿Cuesta un poco a lo mejor explicarse a las familias? Bueno, claro, pero es porque hay personas a lo mejor que no están acostumbradas a la tecnología, pero bueno, realmente es tan fácil que al final todo el mundo entra por ello, sí, muy bien. Yo la verdad que da alegría, ¿eh? Sí, no, la verdad es que presta. Cada vez que ves a alguien hablando con su familiar, presta muchísimo. Pues sí, rellena. Estas son dos de las 3 tablets que tenemos nosotros en la unidad, la tercera ahora mismo está precisamente usándola un paciente. El resto de las 28 tablets que se donaron se han repartido por las diferentes unidades de Luca. Hola, soy Carlos Menéndez, pertenezco al Servicio de Informática del Área 4 y desde aquí estamos encantados de haber podido colaborar en la configuración de las tabletas que nos han donado mucha gente muy amablemente y que han permitido a los pacientes que están aislados poder comunicarse con sus familiares. Muchas gracias a todos y buena suerte a los que estén aquí en esa. Tenemos una aplicación determinada para hacer la conexión con el familiar. Entonces lo único que tienes que hacer es darle al icono de la aplicación y tú con el familiar quedas en poner un código que tienes que poner tú el mismo y el familiar el mismo. Por ejemplo, REA 10, por ejemplo, para el paciente que está en el box 10, ¿no? Le das y entonces esto está conectado ya. Y de esta manera, cuando quiera el familiar, se conecta y automáticamente va a entrar. En esta unidad de reanimación 1, la verdad es que estamos encantados con la donación. Tenemos 3 tablets y estamos encantados con la donación que hubo, que fueron bastantes. No sé decir ahora mismo el número, pero fueron bastantes, que fueron repartidas por todo el hospital. Y la verdad es que los pacientes están encantados porque se ve cómo disfrutan de ver a los familiares que no pueden estar con ellos aquí y la iniciativa que fue de los compañeros de aquí de la unidad fue grandiosa porque yo creo que es lo mejor que se puede hacer en estos tiempos de crisis con los pacientes y sus familiares sobre todo.